Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Mi nombre es Byron Estuardo Recinos y continuaré siempre impartiéndole la materia de ciencias naturales de primero básico. ¿Verdad? Para el día de hoy les traigo un tema bastante interesante, llamativo y muy importante que debemos saber. Ahora bien, ¿de qué trata? Fallas en el control del crecimiento y división celular, división descontrolada y cáncer. Glendy López, ¿me escucha Glendy? Sí, profe, lo escucho. ¿Nos hace el favor de leer la definición que se encuentra ahí en su pantalla? Por favor. Está bien. Un error en las células puede hacer que se desarrolle un cáncer. Los factores que lo propician son hereditarios y externos. Por ejemplo, la exposición al sol, las sustancias químicas y el proceso de envejecimiento. En la clase anterior les hablé cuál era el proceso de la división celular, consistente en la mitosis y la meiosis. Pero es importante que también sepamos que estas células pueden tener a veces complicaciones al momento de realizar la división celular. Aunque en algunos casos hay factores que propician, como dice acá, que son hereditarios y externos. Al momento de hablar de externos, estamos refiriendo cuando nos exponemos al sol, las sustancias químicas. Esas son situaciones en las que pueden generar que nuestra piel, a través del movimiento de las células, nos lleven a lo que es, pues prácticamente lo que es el cáncer, ¿no? Y una mala generación o uso de estas situaciones, pues nos podría dificultar demasiado lo que es hasta incluso la vida, ¿verdad? Nos lleva hasta la muerte. Acá dice que el cáncer se origina debido a la acumulación paulatina. Paulatina significa poco a poco, determinado momento, ¿verdad? De daños en las células que ya no pueden revertirse y por mutaciones genéticas que raras veces son hereditarias. Cuando menciona que ya no pueden revertirse, significa que estas células ya no son aptas y ya no están capaces para poder generar una división celular, para poder dar vida a dos células más de la cantidad de billones que nosotros tenemos en el cuerpo. Y en algunos casos las mutaciones genéticas, aunque no son muy comunes, pero más que todo son hereditarias. La mayoría de ellas se generan durante el transcurso de la vida. Cada célula de los 100 billones, por si no sabían, tenemos 100 billones y en ocasiones mucho más que lo que aparece acá, son las células que forman nuestro organismo. Puede pasar de ser de una célula que funciona normalmente a ser una célula cancerosa. Estas células cancerosas, más que todo, se ocasionan o se originan a lo que anteriormente vimos en la presentación, en la diapositiva acá, donde dice que puede ser por dos factores, hereditarios y los externos. Al momento de dar consecuencias, pues prácticamente estas células cancerosas le generan muchos problemas a las demás y esto hace pues prácticamente de que nuestro cuerpo pase por diferentes situaciones de agotamiento hasta llegar a lo que es la muerte, ¿no? Lilian, si nos puede hacer el favor de leer acá la definición que aparece ahí en su pantalla. Sí, profe. Cuando en el crecimiento celular intervienen moléculas y anomalías de las vías intercelulares que pueden provocar el crecimiento de células anormales, esto da origen a diferentes enfermedades como el cáncer. Acá aparecen dos imágenes donde dice
el proceso de las células normales, factor de crecimiento positivo y factor de crecimiento negativo. Y las células se dividen en el crecimiento positivo, las células se dividen en dos más durante los procesos que ya vimos de la anafase, telofase, metafase. Y en el factor de crecimiento, pues no hay división. Ahora en lo que es las células cancerosas, acá tienen un factor combinado de positivo y negativo. Y estas a su vez sí se pueden dividir, pero se están dividiendo en células cancerosas. Quiere decir de que si tenemos una, dos o tres células cancerosas, estas pueden dar vida a más células, pero siempre del mismo tipo, cancerosas. Y esto en gran parte viene a presentar repercusiones en nuestro cuerpo y a crear diferentes dificultades a través de las enfermedades, más que todo enfocadas a lo que es el cáncer. Por el momento, pues, es importante que sepamos de que al momento de exponernos al sol o estar cerca de sustancias químicas, pues esto genera de que estas células pues se vuelvan cancerosas. Y aunque tengamos muy pocas, estas pueden originar a células más que siempre son del mismo tipo. Entonces, mi recomendación es de que cuando nos expongamos al sol, pues tengamos cuidado, ¿verdad? Usar cremas especiales como protectores, o estar cerca de sustancias, pues evitar el distanciamiento, ¿verdad? No estar tan cerca, porque si no, pues haría que se dificulte más. Serían recomendaciones bastante útiles y productivas. Ahora bien, pregunto si hay alguna duda que se haya generado durante estos temas o alguna situación pues, que quisieran saber. Ahí estamos siempre para cualquier recomendación y cualquier apoyo. Este sería el tema de esta clase. Para continuar siempre con el tema de la célula, pues posterior vamos a continuar con las demás diapositivas. Por el día de hoy sería esto. Únicamente quiero dejar una tarea. Sería una tarea de investigación con una ponderación de 10 puntos, en donde ustedes me van a investigar cuáles son las consecuencias de las células cancerosas y en qué sentido nos afectan a nuestro cuerpo y cuáles son los usos y recomendaciones que debemos utilizar para evitar la exposición de estas células. Lo pueden realizar en hojas o en su cuaderno y me lo envían siempre por el mismo medio que hemos utilizado, por medio de un documento de WhatsApp y con sus dibujos, y lo pueden realizar a mano para tomando siempre en cuenta los aspectos que hemos ido calificando. Eso me lo van a enviar para el día de mañana, en horas de la tarde, para poderlo revisar y poderles dar su ponderación de lo visto en clase. Entonces esto sería únicamente por el día de hoy. Ahí siempre deseándoles una bonita tarde y que se cuiden mucho.